el domingo pasado la importancia del libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Y titulamos la enseñanza del domingo pasado, Hechos, el Evangelio en acción. Vimos la importancia del libro de los Hechos, la importancia trascendental que tiene en que sepamos cómo van enlazados los libros. El libro de los Hechos, como lo vimos el domingo pasado, lo escribió Lucas, o se le atribuye que fue escrito por Lucas. Entonces, el Evangelio según San Lucas y el libro de Hechos, ¿sí?, es como si fueran dos tomos. Es como que la continuación, ¿ok? En el libro de Lucas vimos claramente lo que Jesús hizo, los milagros que Jesús hizo. Y en la segunda parte, o en el segundo tomo, o en el libro de los Hechos, vemos ahí, ahora que Jesús murió y resucitó, ahora podemos ver que Él sigue vivo, pero ahora no vemos a Jesús haciendo Él directamente los milagros, sino a través del Espíritu Santo. Jesús sigue obrando en nuestras vidas, Jesús sigue obrando en cada uno de los corazones, pero hermanos, tenemos que entender la base y el fundamento del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, gracias, capítulo 1, nos va a enseñar, y vamos hoy a ver los primeros 5 versículos, los vamos a detallar, pero entendamos una cosa que es muy importante. No sé si esté alguien arriba checando el sonido, siento que se vicia, o soy yo el... ¿No hay nadie arriba? Necesito que pongan atención, cariño, al se está viciando qué parte. Bájale algo, hija. Tú debes de saber, tú eres la experta, tú la que escuchas bien. O a lo mejor yo soy el que escucho mal, ¿verdad? Pero ayúdame, cariño, por favor. Discúlpenme, hermanos, por esto. Pero el Espíritu Santo, hermano, debemos entender lo que es nuestra guía en todo. Es nuestra guía en todo y para todo. El Espíritu Santo lo necesitamos como nuestra guía para vivir la vida que tenemos en Cristo Jesús. Sin el Espíritu Santo, hermano, no podemos hacer nada. ¿Sí? Él nos guía y Él nos da las respuestas, Él nos da la dirección para no equivocarnos en nuestro caminar como cristiano. ¿Cuántos hemos cometido errores en nuestro día a día? Y los hemos cometido muchas veces porque no escuchamos al Espíritu Santo, no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y antes de empezar con Hechos, quisiera que me acompañaran al Evangelio según San Juan. Esto es como introducción a lo que vamos a ver al libro de Hechos, porque es importante. Al Evangelio según San Juan, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 26. Dice la Escritura: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Uno de los propósitos principales, hermanos, uno de los propósitos principales del Espíritu Santo es enseñarnos y ayudarnos a recordar su palabra. Lo estamos viendo aquí. La segunda parte de este versículo dice: Él nos enseñará, ¿sí? ¿A quién se refiere? Al Espíritu Santo. Lo ves en el versículo 26, en la parte de arriba. ¿Ya lo vieron? Si no lo han visto o no traen Biblia, hermano, se le olvidó, se le despastó, la mandó a traer y no ha llegado, hermano. Allá atrás, Daisy tiene Biblias y se la puede prestar sin ningún problema, hermano. Dice Juan capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, se está refiriendo a este versículo ¿a quién? Al Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿En nombre de quién? De Jesucristo. Él te va a enseñar todas las cosas y te va a recordar todo lo que Él te ha dicho.
Uno de los propósitos principales, hermano, es de enseñarnos y ayudarnos a recordar su palabra. Pero si nosotros no estudiamos la Biblia, pero si nosotros no dedicamos tiempo a estudiar la Biblia, a leerla, ¿qué nos va a recordar? ¿Qué te puede recordar si no estudias? Pues nada. Y no vas a saber cómo actuar, no vas a saber cómo vivir, no vas a saber cómo comportarte en cierto momento. Y no es de que pienses, me tengo que comportar de esta forma. No, el Espíritu Santo, Él da fruto. Y el fruto se da en automático. Es decir, un ejemplo muy sencillo, y espero que se dé a entender esto, es tú estás en un momento de complicación en tu vida, tú estás en un momento en que ves algo duro, y uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿cuántos frutos tiene el Espíritu Santo para empezar? 9. Uno de ellos puede ser la paciencia, ¿sí? Y cuando vienen esos momentos de estrés, esos momentos de complicación o enfermedad, no es de que digas, fluye paciencia y empieza a fluir la paciencia, no. Sino que viene la palabra de Dios a tu vida y te recuerda, mi paz os dejo, mi paz te doy, y no te la doy como el mundo te la da. En medio de lo que estás pasando, no se turbe tu corazón, no tengas miedo, yo estoy contigo, yo he vencido. Acuérdate que te he dicho que yo soy tu pastor y que nada te faltará. Y que aunque andes en esos valles oscuros, ¿sí?, de sombra y de muerte, no tienes por qué temer, porque yo estoy contigo, pero es necesario que pases por aquí. Yo estoy tratando contigo. Entonces tu corazón empieza a decir, sí, Señor, ayúdame, ayúdame. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? No es de que fluya la paciencia o fluya algo así repentinamente, no, hermano. Si no estudias la palabra, si no lees la palabra constantemente, van a venir los problemas y te vas a caer una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hermano, no se trata de que te caigas cada rato. Una persona, un niño, cuando se está cayendo cada rato, está enfermo. O tiene malos huesos de sus piernas, de sus pies. ¿O qué más puede tener malo un niño que se puede caer? Le diste el clavo. ¿El qué? El cerebro. No, pensé que habías dicho otra cosa. Maye, el oído. ¿Por qué el oído? Porque en el oído todos tenemos algo pequeñito que nos ayuda con el equilibrio. ¿Me explico? Y hay veces como cristianos que tenemos mal el oído. Y eso es triste. Por eso el Espíritu Santo, en este capítulo 1 que vamos a leer del libro de Hechos, vamos a estudiar, vamos a empezar a ver un poco en los primeros 5 versículos. Es importantísimo porque es el fundamento para la iglesia cristiana. Si no está el Espíritu Santo, hermano, fracasa. No dijo Pablo, no dijo Pedro, no dijo Juan, no dijo Lucas, ni ninguno de ellos dijo, vamos a poner una iglesia. Jamás. Porque aún, vamos a verlo y lo voy a desmenuzar un poco, porque aún cuando Jesús estuvo con ellos, les dijo que se esperaran ahí, que no se movieran, que tenían que esperar hasta que el Espíritu Santo viniera a ellos. Ellos habían sido discipulados y no salieron inmediatamente a predicar, no salieron corriendo, sino tuvieron que esperar, porque sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. No podemos hacer las cosas sin el Espíritu Santo. Dice Juan 16, versículo 13 y versículo 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
El Espíritu Santo, hermanos, nos sigue guiando a toda verdad, pero el Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo nos dice, hermano, a nosotros nunca va a ir opuesto a lo que dice la Escritura. Siempre van de acuerdo a la Escritura. Hay personas que tienen sueños, hay personas que tienen visiones, que dicen, el Espíritu Santo me dijo. Pero si el Espíritu Santo con la palabra no es correcto o no hacen match, no es de Dios. No sé si traje, se me hace que se me olvidó. Fíjense que hace un par de semanas me dejaron aquí en la entrada una carta y un folleto de un supuesto profeta. Y ahí lo puse en mi escritorio y ahí lo dejé. Y hoy que estaba buscando unas cosas, encontré el folletito ese que dejó. Leí la carta hace semanas, la verdad no me interesó lo que decía la carta y la tiré. Pero hoy me encontré el folletito ese que me dejó. Y en la parte de enfrente decía, el libro del profeta, no sé cómo se llama el señor, tiene un nombre, es un africano. El libro del profeta fulano de tal. Y luego venía una foto, una imagen, y decía nuevamente, el rollo del profeta fulano de tal. Y abrí el libro y empecé a hojearlo y haga de cuenta que como si viniera encapitulado y enversiculado todo lo que él hacía, ¿no? Y empecé a leer y ¿qué les puedo decir, hermano? Y dice que él nunca había ido a una iglesia en su vida y que el Señor le habló y le dijo que fuera a sanar a los enfermos. Ya está haciendo campañas. Estuvo hojeando el libro, en ninguna parte viene ningún solo versículo bíblico. Y se dicen evangélicos. Sin el Espíritu Santo no puedes hacer nada. Hay una confusión tremenda, hermano, que si no abrimos los ojos y estamos alertas, ¿sí? Mucha gente se va con las señales, con los milagros. Usted sabe que Dios sana. Dios tiene el poder para sanar, ¿sí? Usted sabe también que el diablo sana. El diablo hace milagros también. El diablo puede sanar, ¿sí? Y la gente se queda impactada con eso. Es algo muy delicado, hermanos. ¿Sí? Es algo muy delicado porque está la confusión, viene la confusión. Mucha gente dice, por ejemplo, que la prosperidad financiera siempre es de Dios. No siempre es de Dios, muchas veces es del diablo. Uno tiene que tener discernimiento. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, que Él nos enseñe. Que Él nos enseñe. Les he platicado sobre el primer predicador que viene en la Biblia. El primer predicador de la prosperidad viene en la Biblia. ¿Sí lo sabe? ¿Sí lo sabe? No me diga nada más, levante la mano si lo sabe. La hermana Dalia, ok. Los demás, hermana Beli. El primer predicador de la prosperidad fue Satanás. Cuando le dijo a Jesús, si tú te postras, te voy a dar todos los reinos del mundo, te voy a dar todo esto, si tú postrado me adorares. Y la gente piensa que es Dios el que te está prosperando, y muchas veces esas cosas te llevan a perderte, No te estoy diciendo, hermano, que está mal que Dios prospere tu economía. No. Pero cuando tú tienes tu corazón puesto en las cosas de Dios, lo demás es añadidura.
Dice la palabra del Señor que si tenemos comida y vestido, que con eso estemos contentos. No te está diciendo que seas mediocre. No, en ningún momento. Pero el hombre trabaja y la mujer trabaja y empiezan a trabajar. ¿Para qué? Para tener más y más y más y más y más y más. Y de repente, ¡pum!, se les viene toda esa ola de prosperidad financiera, prosperidad económica, y luego ya no tienen ni paz, viene la enfermedad y andan, no pueden ya ir a la iglesia porque tienen mucho trabajo, tienen muchas cosas que hacer, muchos pendientes. La bendición se convirtió ¿en qué? En maldición. Pero cuando Dios te da y tú le dices, Señor, dame sabiduría, el Espíritu Santo, a través de tu lectura de la palabra de Dios, te va guiando a lo que tienes que hacer y cómo tienes que vivir y cómo tienes que comportarte y cómo tienes que contestar. A veces es difícil, hermano. No estoy diciendo que sea fácil. No estoy diciendo que sea fácil, pero si no tenemos al Espíritu Santo, vamos a obrar en la carne. El que tiene al Espíritu Santo, hermano, ¿sí?, fluyen los dones del Espíritu Santo en su vida. Y la única forma en que pueda fluir es que la palabra de Dios sea sembrada en nosotros y que su Espíritu Santo fluya en nosotros. De repente, por ahí escuchamos testimonios de gente que dicen, es que ya no es como antes él. O simplemente tú no te das cuenta que ya no reaccionas como antes. Que antes eras tal vez muy mentiroso y que ya no eres mentiroso. Que antes te costaba decir la verdad y ahora ya no, y ahora dices la verdad siempre. ¿No te das cuenta de que antes a lo mejor eras muy grosero y ya no eres grosero? ¿No te das cuenta de que a lo mejor antes eras muy chismoso y ahora ya no eres chismosa? ¿No te das cuenta de que a veces veías que no fluía tal vez en ti el amor y ahora fluye el amor de Dios hacia la gente? Porque el Espíritu de Dios es eso. El que esté dentro de nosotros y que fluya. ¿De qué te sirve que hables lenguas angelicales? ¿De qué te sirve palmear, aplaudir, cantar, chiflar, barrer, todo esto si no hay amor en tu vida? La Biblia lo dice claramente, Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Juan 16, versículo 13 y 14, lo acabo de leer. En Cristo, hermanos, no hay confusión. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice el versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí estoy bien? Sí, y os lo hará saber. Muchas veces, hermanos, llega en nuestras vidas la confusión. A esto iba, ¿verdad? Porque estamos escuchando demasiadas voces. Pensando en esto, muchos de nosotros nos hemos vuelto algo poquito tecnológicos con el tiempo. ¿A qué voy con poquito tecnológicos? Porque yo creo que la mayoría de nosotros tenemos un celular que tiene internet. La mayoría de nosotros, ¿sí o no? Algunos de nosotros podemos hacer ahí nuestros escritos en la computadora, otros usamos nuestra tablet, etcétera, etcétera, usamos el internet. Si no tuviéramos hoy día el internet, ¿qué estaríamos escuchando en la casa? ¿Estarías metido en tu celular? Pero estamos en internet, hermanos, y estamos viendo y viendo y viendo y viendo. Hasta el dedo gordo ya tiene cierta agilidad y vuelta. Bueno, yo soy diestro y el izquierdo me rechina, o sea que le falta uso a este, ¿verdad? Pero ahí estás viendo y viendo y viendo y escuchas tantito y le cambias, te aburre, le cambias, buscas otra cosa y le cambias. ¿Y qué estás haciendo? Estás escuche y escuche y escuche y escuche y escuche.
Y muchas veces, hermanos, nos confundimos porque buscamos escuchar demasiadas voces, canales de predicación, mensajes, opiniones, y terminamos con tantas ideas en la mente que finalmente, hermanos, no sabemos lo que es verdad y a veces nos mostramos un tanto confundidos. Pero por eso, hermanos, es vital que estudiemos la Biblia, de manera que cuando escuchemos un predicador sepamos qué es lo que viene de parte de Dios, ¿verdad? Que podamos discernir, que se enseñe verdaderamente lo que es la palabra del Señor. El Espíritu Santo, hermano, no habla por su propia cuenta, lo acabamos de leer, sino nos guía a toda verdad. Hechos 20, acompáñame, por favor. Hechos capítulo 20. Dice la palabra del Señor en el versículo 22. Dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. El Espíritu Santo habló a la vida de Pablo y le dijo, tienes que ir a Jerusalén. ¿Sí? Versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Y versículo 25 dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo nos da testimonio de que aquí siempre caminó guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí lo está viendo? Pablo caminó guiado siempre por el Espíritu Santo. Pablo nunca anduvo confundido, porque lo guiaba en cada aspecto de su vida. Él sabía que la obediencia al Espíritu Santo, él sabía que la obediencia a la palabra no le iba a traer aplausos. Él sabía que obedecer, ¿qué le iba a traer? ¿Qué le iba a traer? Ahí lo dice. Prisiones y tribulaciones. A veces no nos gusta pasar por prisiones ni tribulaciones. Y pensamos que no es Dios. Pero hermanos, Dios moldea nuestro carácter. Dios moldea nuestro pensamiento, moldea nuestra forma de ser. Dice más adelante que Pablo, él estaba recibiendo esto por revelación divina y lo sabía, ¿no? Lo sabía y no se acobardó en ningún momento, hermanos. Y no había nada que lo detuviera, no había nada que lo amedrentara. Pablo perseveró en la enseñanza a pesar de todo, dice el versículo 24, pero ninguna cosa hago caso, de ninguna cosa hago caso, tengo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y vea lo que dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Pablo entendía que ese ministerio, ¿quién se lo había dado? Dios. El llamado se lo había dado Dios. Y le había dicho Dios que iba a pasar por cosas difíciles. Y aún así este hombre se mantuvo firme. Porque dice Pablo, y lo declaró con firmeza, no estimo yo preciosa mi vida. No estimo yo preciosa mi vida. Porque sabía que al final lo más importante, hermanos, es terminar la carrera y dando testimonio de la gracia de Dios. Pero todo eso tiene un fundamento. Él no pudo haber vivido de esta forma si no hubiera tenido ¿a quién? Al Espíritu Santo. Es por eso, amados hermanos, que es importantísimo que veamos el fundamento, veamos el cimiento que nos habla Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 5. Eduardo, tú eres arquitecto de profesión. Nada más dime sí o no, ¿son importantes los cimientos en una construcción? Son importantes. ¿No lo sabían? ¿Sí? Jaime, ¿tú sabías que son importantes los cimientos?
¿Usted, señor Ezequiel, sabía que son importantes? ¿Por qué son importantes los cimientos, señor Ezequiel? Porque aguantan el peso. ¿Qué más hacen los cimientos? Sostiene, aguanta el peso. Y cuando viene algún temblor, alguna situación fuerte, por ejemplo, en México está la famosa Torre Latinoamericana. No sé si alguna vez hayan escuchado hablar de la Torre Latinoamericana, pero la Torre Latinoamericana está fundamentada o está cimentada hasta abajo. Está un lago y abajo pusieron ciertos cimientos, no sé, alguien que sepa de construcción, pero no me voy a meter a construcción porque realmente no me interesa saber eso. Pero está de tal forma construida que a pesar de que está hasta abajo los cimientos, está el agua, llegan los sismos y se mueve. ¿Y qué creen que pasa? No la tumba nada, porque está bien cimentada. Tiene el cimiento ahora sí que hasta abajo. Hasta abajo. ¿Son importantes los cimientos? Sí. Por eso es importante que conozcamos Hechos capítulo 1, los primeros 5 versículos, donde viene el cimiento del cristianismo, en donde realmente debemos estar cimentados. Todos nosotros sabemos que debemos estar cimentados en Cristo. Todos nosotros lo sabemos. Pero veamos el inicio, veamos el comienzo. Porque como les decía el domingo pasado, a veces vivimos un cristianismo de bocina descompuesto, o como se llama, teléfono descompuesto. Se hacen las cosas porque siempre se han hecho así. Pero si vamos al cimiento, hermano, nos vamos a dar algo bien importante, nos vamos a dar cuenta de algo bien importante. La Biblia, que es la palabra de Dios, y en especial esta enseñanza de Hechos, hermanos, deberían de impactarnos a todos profundamente lo que somos y lo que hacemos como iglesia. El libro de Hechos nos debe de impactar a todos nosotros, hermanos, porque si la palabra no transforma lo que hacemos o nuestra forma de vivir, entonces solamente, ¿sabes qué? Somos oidores y no hacedores de su palabra. La iglesia no nació, hermanos, para estar quieta. Sin embargo, vamos a ver que aquí Dios les dijo, espérate. Pero la iglesia no nació para estar quieta. La iglesia es un organismo vivo y debe ser un organismo obediente a la voz de Dios, guiada por su Santo Espíritu, por lo que tenemos que dejar nosotros nuestra comodidad. Debemos de avanzar en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, ¿va a haber oposición? Claro que va a haber oposición. ¿Va a haber luchas? Claro que va a haber luchas, hermanos. ¿Va a haber persecución? Sí la hay. Sí hay persecución y hay persecución todavía en nuestros tiempos. ¿Y sabes dónde es la persecución mayor? Con nuestra familia. Porque te van a empezar a hacer un lado. Se van a empezar a burlar de ti. Te van a decir, es que tú con tus cosas, tú con tu religión, tú ya no esto, ya no el otro. Te van a empezar a hacer un lado. Luego se van a burlar de ti. Ahí viene la persecución. ¿Tú crees que no se siente feo? Claro que se siente feo. Claro. Pero tú solo no puedes. Si no es el Espíritu Santo que te da la fuerza para continuar hacia adelante, hermano. Va a haber persecución, claro. Y cuando la iglesia se mantiene firme, ¿sabes por qué es? Porque tiene el fundamento puesto en el Señor y porque el Espíritu del Señor los sostiene, porque el poder de su palabra los mantiene firmes. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, hermanos, es el fundamento, es el cimiento sobre el cual se edifican los siguientes capítulos. Y si no entendemos la importancia de estos primeros versículos, hermanos, va a ser muy difícil o casi imposible comprender cómo la iglesia pudo continuar adelante después de la ascensión del Señor Jesús, porque si no nos damos cuenta de esto, hubiera sido casi imposible o imposible. Porque la misma Biblia, Carmen Morales Carrión nos dice, sin mí nada puedes hacer. La iglesia de Cristo no pudo salir adelante sin el Espíritu Santo. Aquí nos muestra en este capítulo la obra perfecta de Dios y que la obra de Dios no se basa en improvisar, sino la obra de Dios tiene un plan perfecto. Dice Hechos 1, versículo del 1 en adelante. Dice... En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Ya lo vieron ahí? Ahora, vamos a detenernos un poquito en este versículo. Sin que pierda Hechos, capítulo 1, busque Lucas, capítulo 1.
aquí en el libro de Lucas, que viene siendo el primer tomo, por decirlo de alguna forma, o el primer tratado de Lucas, iba dirigido hacia quién, hacia un hombre que se llamaba Teófilo. Para aquellos que les gusta ¿cómo se llama la gramática? No, las raíces grecolatinas, ¿verdad? Teo, ¿qué significa? Dios. Y filo, amor, ¿verdad? Entonces, pues, Teófilo, el nombre de Teófilo es amigo de Dios. El nombre de Teófilo es, hay un significado que me gustó mucho, que dice amante de Dios. Es decir, que ama a Dios. O el que ama a Dios. Y viendo este significado de que ama a Dios, no adivines porque eso es pecado. ¿Para quién crees que son estas cartas? Para los que aman a Dios, para nosotros. Para nosotros. Vean capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Qué estamos viendo en estos primeros versículos? Estamos viendo el cimiento. Estamos viendo que Lucas no hablaba de oídas nada más, sino que él dice que él investigó y se puso a poner todas las cosas en orden, y lo que habían dicho antes Mateo, a lo que ha dicho Marcos, y Mateo es muy importante en este punto, porque Mateo da una explicación, o va dirigido el Evangelio de Mateo a un pueblo judío. ¿Se acuerdan que lo hemos visto? Donde dice, para que se cumpliese la profecía. Lo menciona varias veces, ¿sí? Y empieza el libro de Mateo, capítulo 1, empieza con la genealogía testificando de dónde viene Jesús. Entonces, cuando Lucas dice lo que has escuchado es realmente cierto, y ahora yo te escribo aquí las cosas en orden, te estoy poniendo el 1, el 2, el 3 y el 4, cómo fueron las cosas. Lucas sabemos que era un médico, ¿sí? Y él tenía que, por su forma de ser tal vez, tenía que llevar un orden de las cosas para poder entender. Y es lo que a nosotros nos está enseñando hoy. En Hechos capítulo 1, versículo 1, dice, en el primer tratado, Teófilo, lo que te escribí anteriormente, ¿sí? Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a enseñar y hacer. ¿Así dice? Mamá, ¿cómo dice? ¿A hacer y enseñar? ¿O enseñar y hacer? Hacer y enseñar. Primero es el 1 y luego es el 2. Vean esto. Vean esto. Notamos aquí algo muy clave, ¿sí? El Evangelio relata lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día de su ascensión, mientras que el libro de los Hechos nos muestra lo que Jesús continúa haciendo y enseñando desde el cielo. Esto que acabo de mencionar, hermano, tiene un peso muy grande, porque el Jesús que predicamos no es un personaje del pasado, no es una figura que quedó en la historia, hermanos. Él está vivo y Él está aquí en medio de nosotros. El mismo Señor que caminó con sus discípulos, hermanos, nos sigue guiando a nosotros y sigue presente dentro de su iglesia y nos sigue enseñando por medio de su Espíritu Santo con poder y autoridad. Por eso, hermano, cuando leemos el libro de Hechos, no vemos simplemente, hermanos, lo que hicieron Pedro, Juan y Pablo. Vemos lo que Cristo sigue haciendo hoy día a través de la iglesia. Así también hoy, hermanos, lo que hacemos como iglesia
No es en nuestras fuerzas, es por medio del Espíritu Santo. Hoy estamos congregados en este lugar, hermanos, porque Jesús mismo nos ha convocado, no porque tú hayas dicho voy a ir nada más por ir, sino Él nos ha convocado para instruirnos a través de su palabra, que es predicada para obrar en nuestras vidas. Hermanos, si realmente creemos que Jesús está vivo, que Él está aquí, esto debería cambiar nuestra expectativa cada vez que venimos a congregarnos. Debería cambiar nuestra forma de orar y de adorar, ¿no? Y sigue diciendo aquí el versículo 1, Hechos 1:1, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. El Evangelio de Lucas y el Evangelio de Hechos, hermanos, son dos relatos escritos hacia el mismo destinatario y están presentados como fundamento, han sido investigados, son dignos de confianza, basados en hechos históricos, no en mitos. Los relatos, hermanos, van dirigidos a un hombre que se llama Teófilo, ¿sí? Y cuando vemos aquí que este relato que escribió Lucas a Teófilo, que dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó, ese es un verbo que es clave, hermanos. ¿Por qué? Porque fue solo el inicio de la obra de Jesús. Fue solamente el inicio, comenzó, es el inicio. Y ahora, Hechos nos continúa mostrando que Jesús sigue obrando por medio del Espíritu Santo y su iglesia. Dice claramente aquí que comenzó a hacer y a enseñar. Hermanos, no es nuestra obra. Es la continuación de lo que Jesús comenzó. Entendamos, hermanos, que nosotros somos simplemente colaboradores de la obra divina del Señor. La obra de Cristo no terminó en la cruz o en la resurrección, hermano. La obra del Señor continúa hoy en la iglesia a través del Espíritu Santo. Hace muchos años escuché decir de mi papá, y lo menciono porque digo que lo dijo mi papá, porque yo sé que mi papá nunca me quiso engañar, y yo sé que lo que dijo no me engañó. Me decía, ¿tú sabes quién escribió quién escribió el libro de los Hechos? Y yo le dije, sí, los apóstoles. Fue mi respuesta, porque ahí dice Hechos de... ¿Sí? Me dice, no, tienes que leer. Ya leí y vi que era Teófilo. Y tú me dices, ¿sabes cuándo se terminó de escribir el libro de los Hechos? Y yo, pues ya hace muchos años. ¿Y sabes qué me dijo él? No. El libro de los Hechos se sigue escribiendo día a día con nosotros, con la iglesia. Pero tenemos que ser una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Si escribieran sobre nosotros, ¿qué escribirían, hermano? ¿Qué escribirían sobre ti, Jorge? ¿Qué escribirían sobre ti, Mayela? ¿Qué escribirían sobre ti, Carla, Denise? ¿Qué escribirían sobre ti, Gabriela, Estefanía? Y digo porque empiezo con mi casa. ¿Qué escribirían de ustedes? La obra de Cristo, hermano, no terminó en la cruz o en la resurrección. La obra de Cristo continúa hoy en la iglesia a través de su Santo Espíritu. Y Lucas resalta tanto las acciones, Lucas resalta tanto las enseñanzas de Jesús. Su ministerio no fue solamente palabras, sino hechos concretos de amor, poder y servicio. Por eso, hermano, en el primer versículo, en la última parte, leemos: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y, hermanos, vean la importancia de esto. Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hermanos, debe de haber coherencia. Debe haber coherencia entre lo que creemos, debe haber coherencia entre lo que decimos y debe haber coherencia entre lo que hacemos. ¿Me explico? Dice, Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Debe existir coherencia. Usted no puede hablar del Espíritu Santo, hermano, si usted no lo ha vivido, no lo ha sentido, si usted no ha tenido la llenura del Espíritu Santo. Usted no puede hablar de amor si usted ve a la gente de muy mala manera.
Usted no puede hablar de no mentir si usted sigue mintiendo. Usted no puede predicar de algo que usted no vive. Por eso es importantísimo que veamos que primero es hacer y luego enseñar. Primero es que exista coherencia en nuestra vida. Si nos llamamos cristianos es porque realmente tenemos la llenura del Espíritu Santo. Si nos llamamos cristianos no es porque leamos la Biblia aquí juntos, Moisés. No es porque vengamos aquí todos, Jaime. No es porque cantemos todos, Alexander. Es porque realmente hay una vida en nosotros, que es la vida de Cristo Jesús, fluyendo. Debe haber coherencia. Si no hay coherencia, hermanos, tenemos que pedirle a Dios, rogarle a Dios que nos ayude a que podamos primero aprendamos a vivirlo a Él, pero no vas a poder vivirlo a Él si no estudias la palabra. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. La palabra. La palabra es poder, hermano. No prediques tus ideas, no prediques tus filosofías, no prediques lo que tú crees que es. Predica la palabra. Predica la palabra. No, por eso debe haber una coherencia entre lo que creemos y decimos y hacemos. Y maravillosamente, hermanos, maravillosamente, lo que Jesús empezó, hermanos, todavía lo sigue continuando de alguna manera en nuestras vidas, ¿no? Puedo decir que el libro de los Hechos se sigue escribiendo el día de hoy. Y no es porque se agreguen nuevos versículos en la Biblia, no es porque se agreguen nuevos capítulos a la Biblia, hermano, sino porque Dios obra con el Espíritu Santo a través de su iglesia. Voy a seguir leyendo, versículo 2. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús, hermano, Jesús vivió, Jesús enseñó, Jesús sanó, Jesús predicó, Jesús murió, Jesús resucitó, pero después de resucitar y antes de ir al cielo, hermano, dio instrucciones. Dio instrucciones. ¿A quién se las dio? A los apóstoles, ¿sí? A ellos se los dio. Esas instrucciones no los dejó solos. No los dejó solos, sino que les habló por el Espíritu Santo. Eso significa que la obra de Jesús no terminó con su ascensión, sino que sigue adelante por medio del Espíritu Santo y de la iglesia. Y así como Jesús comenzó a hacer y a enseñar durante su paso por esta tierra, hermanos, también Él ha comenzado una obra en nosotros. Y lo hermoso de todo esto, hermanos, es que no nos lo pide que lo hagamos solos. Otra vez les repito lo que dice la palabra: sin mí nada puedes hacer. ¿Sí me explico? Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, absolutamente nada. Sí, por eso es lo hermoso. No nos pide que lo hagamos solos, sino nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos, nos ha dado el Espíritu Santo para enseñarnos, para dirigirnos en cada paso. Luego dice Jesús, después de sufrir y morir en la cruz, se presentó vivo. Y aquí lo vemos en el libro de Lucas y lo vemos en el libro de Hechos, ¿sí? Que se presentó vivo. Cuando Jesús fue crucificado en la cruz, murió y dice la palabra que resucitó. Y luego Él se presentó, ¿sí se acuerdan? Que por ahí toda la gente conoce, aunque no sean cristianos, conocen lo que dijo Santo Tomás, hasta no ver, no creer. ¿Sí saben que decía eso? ¿Por qué lo dicen? Porque Tomás le dijo, Jesús le dijo, si no crees, mete tus dedos en mis heridas, en mis manos, en mis pies. Jesús se les apareció. Jesús dio testimonio de que había resucitado, ¿sí? Y estuvo con ellos, porque la misma Biblia nos enseña que Jesús hasta estuvo con ellos durante 40 días después de la resurrección. Estuvo con sus discípulos, se pudieron hablar con Él, pudieron escuchar su voz, pudieron aún compartir la mesa.
¿verdad? Y la Escritura dice, hermanos, en Lucas 24, versículo 43, y al siguiente, no es cierto, Lucas 24, versículo 43, dice, y él lo tomó y comió delante de ellos. Es cuando Jesús se les apareció a sus discípulos. No estoy mintiendo, aquí lo dice la palabra. Y estamos leyendo el Evangelio de según San Lucas, ¿sí? No era una ilusión, hermanos, no era un fantasma, era el mismo Cristo vivo, aquel que había sido crucificado. Los discípulos, ¿sabes qué hicieron? Contemplaron sus manos, contemplaron sus pies traspasados, las mismas señales de la cruz, y esto confirmaba, hermano, que era el Señor que murió en el Calvario y ahora estaba resucitado, y es un Rey glorioso nuestro Señor. Y en este encuentro les dio la certeza de que Jesús, hermano, venció la muerte y les llenó de una fe firme para proclamar que Él vive para siempre. Ahora, hermanos, ahora que Jesús resucitó, dice la parte final del versículo 3 de Hechos 1, dice, y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Los discípulos tuvieron, voy a decirlo de esta forma, un seminario final. Los discípulos tuvieron 40 días de capacitación, por decirlo de alguna forma. Fueron capacitados. ¿Y de qué les hablaba durante esos 40 días? Acerca del reino de Dios. Los preparó aún más. Los preparó aún más. Y los discípulos, hermanos, ¿sí? Dice versículo 4, y estando juntos, después de haber sido, lo digo yo y lo digo entre comillas, después de haber sido capacitados nuevamente, haber tenido esa cercanía durante 40 días más con el Señor y que les estuvo hablando sobre el reino de Dios, dice, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Cuando vas a una capacitación en tu trabajo, los que han estado en una capacitación, cuando te enseñan cosas, cuando te dicen cómo tienes que trabajar, o cuando te enseñan algo nuevo, y ¿qué es lo primero que tú quieres hacer cuando llegas a tu trabajo? Ponerlo en práctica, ponerlo en obra, ¿no? Lo que te acaban de enseñar. Y vienes con el conocimiento fresco y lo quieres hacer, lo quieres implementar, lo quieres hacer. Pero aquí el Señor, después de que habló con ellos 40 días, todavía el Señor les dice, estate en paz, estate quieto, no te vayas a ningún lado. Y esto también es una enseñanza para nosotros muy profunda, muy fuerte, hermanos. Muy fuerte. Porque a veces nosotros queremos recibir, escuche esto, queremos recibir, queremos estudiar y ¡pum!, salir a predicar. Sin antes tener lo principal, que es la oración. Porque más adelante dice que no podían salir hasta que ellos fueran bautizados, porque un bautismo de Juan, ¿verdad? Pero iba a venir un bautizo ¿de quién? Del Espíritu Santo, ¿sí? Si tú no tienes el Espíritu Santo, vas a salir, hermano, en tus fuerzas. ¿Y qué crees que va a pasar? Vas a fracasar, te vas a cansar, vas a desmayar. Pero cuando tienes la llenura del Espíritu Santo, cuando tienes el poder del Espíritu Santo, cuando anhelas ser lleno del Espíritu Santo, cuando eres obediente,
Hermano, el Señor transforma las cosas. Dice, y estando juntos, versículo 4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo Jesús, la oíste de mí. Ellos ya sabían cuál era la promesa, que la promesa era que iba a venir el Consolador, que iba a venir el Espíritu Santo, y dice que iban a recibir poder. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermanos, antes de salir a predicar, tenían que estar sumergidos, porque es lo que significa ser bautizado, sumergido. Por eso cuando hacemos bautizos, hermanos, ¿sí?, usted se da cuenta que sumergimos a la persona, es sumergidos. Porque dice aquí la palabra del Señor, leemos en el versículo 5, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, seréis sumergidos en el poder del Espíritu Santo, porque la obra de Dios, hermano, solo puede hacerse a través de su fuerza, puede hacerse a través del poder de Dios, no de ninguna capacidad humana, hermano, ni de sabiduría terrenal. No porque seas muy bueno para hablar, no porque seas muy bueno para cantar, hermano, es todo bajo la unción de Dios, es todo bajo el Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios, estos discípulos, hermanos, anhelaban la llenura del Espíritu Santo. Mi pregunta en esta tarde, querido hermano, hermana, es: ¿anhelas la llenura del Espíritu Santo? No me contestes, piénsalo, porque puedes decir sí y puedes gritar amén, pero a lo mejor no es cierto. Piénsalo, porque por eso te decía yo al principio de este sermón, si realmente no nos impacta lo que viene en el libro de Hechos, hermanos, hay algo que el Señor tiene que mover en nosotros. Porque ellos cuando oraban, cuando estaban juntos, dice que oraban, cuando vino el Espíritu Santo, estaban juntos, ¿y qué más? Unánimes. Aquí usted y yo estamos juntos, pero realmente estamos en una misma alma todos. Porque seguramente hay gente que está pensando en otras cosas, seguramente hay gente que está pensando o está dormida ahorita, seguramente hay gente que prefiere ahorita hacer otra cosa que estar unánimes, juntos unánimes es desear todos la venida del Señor. ¿Sabes? A mí me gustaría que después de esta pequeña enseñanza, hermano, de los primeros 5 versículos de Hechos capítulo 1, ver, a mí en lo personal, no te estoy diciendo que lo hagas, porque si Dios no te lo pone, pues te vas a cansar. Pero que vinieras a la oración, hermano, hermana. Los viernes nos reunimos aquí a orar de 7 de la tarde a 8 de la noche. 1 hora. Y oramos como iglesia, oramos por las necesidades que hay de la iglesia, oramos por las familias de la iglesia, oramos por los matrimonios de la iglesia, oramos por los niños, oramos por las necesidades que hay y estamos juntos unánimes deseando que Dios obre y haga misericordia, hermano. Es que tú me puedes decir, es que yo oro desde mi casa, hermano, desde la comunidad de mi cama, desde la comunidad del tapete de mi cama. A lo mejor sí oras, hermano, pero es bueno que vengas y compartamos la oración como iglesia. Créeme que de 7 a 8 no es un tiempo, un intervalo para ver cuánta gente llega para la reunión de las 8 de la noche que es el discipulado, ¿no, hermano? No, necesitamos orar, necesitamos activarnos en oración. Los sábados, hermano, la oración de los sábados, ¿cuántos años tendrá que se inició la oración de los sábados? Como unos 10 años. Madre, ¿te acuerdas? Carla, Samuel, como unos 10 años, 15 años, como unos 10 años. Porque antes nos reuníamos los martes, ¿no? La reunión de varones. Y luego se cambió a los sábados la oración de puros varones, ¿verdad? Y realmente, hermano, nadie viene. Humanamente, porque viene el Señor. Hermano, hermana, te invito a que vengas el sábado también a orar. Decíamos que era la reunión de varones, oración de varones. Yo creo que como iglesia necesitamos orar. Necesitamos levantarnos tantito de la cama y venir a orar al Señor. Venir a orar, necesitamos como congregación, juntos unánimes. Qué bueno que oramos por la misma necesidad en las casas, qué bueno, pero es necesario que estemos
animándonos también entre nosotros en oración, hermano. Es bueno orar. Es bueno levantar la voz en grupo delante del Señor, hermano, ¿sí? Y no es por nuestra elocuencia, no es por sabiduría, no es por el esfuerzo, hermano, porque no es eso. Es por el fruto que produce el Espíritu Santo en nuestros corazones y en nosotros. Y tener esa dependencia de Dios a través de la oración, porque tenemos que aprender a depender de Dios en oración, hermano. No es casualidad. ¿Usted sabe cuántas veces se menciona la oración en el libro de Hechos? El libro de Hechos tiene 28 capítulos. Se menciona la oración aproximadamente 20 veces en el libro de Hechos. No es casualidad que vemos a la iglesia orando en todo tiempo, en todo momento, en toda súplica, orando. La iglesia no es activismo. ¿A qué me refiero? A que la iglesia esté llena de actividades. No, pues hoy es la reunión de los adolescentes, y mañana la reunión de los jóvenes, y el lunes es la reunión de las hermanas, y el martes de los varones, y el miércoles de la juventud, y el jueves de quién sabe qué. No, hermanos. No. Tenemos aquí 2 reuniones para enseñar la palabra. Los viernes, que es el discipulado, y los domingos. ¿Sí? Y tenemos otras 2 reuniones de oración, hermanos. Las 4 reuniones son igual de importantes. Las 4 reuniones. Y no estoy diciendo que hermano, los quiero aquí ver y quién se compromete. No, hermano, es algo personal. Es tu vida, es tú y Dios, ¿no? Si quieres venir, gloria a Dios, hermano. Y si no, continuamos adelante. Continuamos adelante. La obra es del Espíritu Santo. Hermanos, no estuviéramos aquí si no fuera por el Espíritu Santo. Porque Él es el que nos ha traído y hemos permanecido por gracia y misericordia de Dios. Por Él, Linda, nada más. 30 y tantos años. ¿Cuántos años tiene tu hija, Linda? ¿35? 35 años, hermano. 35 y 30 años rentando este lugar. 30 años y hasta el día de hoy Dios nos ha sustentado. ¿Usted cree que ha sido el hombre? No, hermano, es Dios. Y Dios sabe hasta cuándo nos ha de sustentar. Hermano, ¿usted ha escuchado alguna vez que se le ha pedido a usted aquí, hermano, necesitamos pagar la luz, necesitamos pagar la renta, necesitamos que coopere? ¿Lo ha escuchado alguna vez? Nunca. Porque la obra es de Dios. Y Dios sí pone en sus corazones el ofrendar y el diezmar, gloria a Dios. Y si no, que Dios trate con nosotros. La obra es de Dios. La obra es de Dios, hermano. Y es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Usted da su ofrenda y su diezmo porque quiere, es porque el Espíritu Santo se lo pone en su corazón, aunque usted diga que no. Es el Espíritu Santo que lo mueve. ¿Sí? Usted está aquí porque el Espíritu Santo lo trajo. Le dijo, vas, levántate. ¿Quién se levanta el domingo tan temprano a bañarse, a rasurarse? Si ni los sábados uno se baña, ¿verdad? Y el domingo te levantas temprano y te bañas y te pones guapo, te pones guapa, para venir a escuchar la palabra de Dios. Oye, qué gozo, qué privilegio tenemos nosotros como hijos de Dios. ¿Y quién lo hace? Lo hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo, nadie más. Hermanos, y por eso, hermano, la iglesia del Señor no es un fruto de buenas intenciones ni de esfuerzos humanos, por lo que acabo de decir. La iglesia, hermano, no es un fruto de buenas intenciones ni de esfuerzos humanos. Tenemos que buscar su llenura, hermanos. Tenemos que buscar su llenura en obediencia y en oración, porque la verdadera obra de Dios solo puede hacerse con el poder de Dios. Hermanos, que realmente esta hora que se dio de enseñanza, amados hermanos, que esta hora nos lleve a volver a los cimientos del cristianismo, a ver la necesidad que tenemos tan grande de orar como iglesia. Antes nos reuníamos y yo venía muy poco a las reuniones de oración, eran los miércoles, me parece, que se juntaban ahí, los hermanos hacían círculos, no sé, creo que venías tú, no María Jesús, estabas ahí, a veces la hermana Dalia, creo que por ahí la veía, a Sara también, Noé y Erika, no sé si también venía, mi mamá, Carla, Linda, la hermana Belinda, creo que también, no sé quiénes venían, pero venían aquí a orar, simplemente a orar, a orar, a orar. A orar, a orar. Es lo que necesitamos como iglesia, hermanos. Orar, orar, orar y leer la palabra.
Entender, hermano, que sin él nada podemos hacer. Dice Juan 15:5, dice, yo soy la vid y vosotros sois. Ya saben que me gustan las plantitas, ¿verdad? El otro día me hizo bullying Grace cuando me vio ahí, estaba recogiendo una basura que estaba una plantita y nada más me dice Grace, ahí sí plantita, hola, ¿cómo estás? Me fuiste a saludar a la plantita. No, hermanos, arrancas una plantita, ¿sí? Una ramita, y aunque la pongas en el agua, ¿sabes qué pasa? Se muere. Por eso nos dice el Señor, yo soy la vid y tú eres el pámpano. Tienes que permanecer en mí, no te puedes separar de mí, porque si te separas de mí, nada puedes hacer. Absolutamente nada. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el que esté en mí es el que va a llevar mucho fruto. Lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Adrián, nada puedes hacer separado de Dios. Nada. No somos autosuficientes. Necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder vivir una vida como los verdaderos cristianos. Por eso es importante, hermanos, hacer y enseñar que haya congruencia en nuestras vidas. Si no hay una vida de oración, hermano, si no hay una vida comprometida en oración y en la palabra de Dios, nada podemos hacer. Este es el cimiento de cómo iniciaron los cristianos, los primeros cristianos. Imagínense si no hubiera habido oración, si no hubieran tenido la llenura del Espíritu Santo, vienen los problemas. Pedro seguramente, para empezar, Pedro no se hubiera podido parar delante de tanta gente a testificar. No hubiera podido. Y luego cuando vienen las pedradas y cuando vienen los golpes y demás, se hubieran salido corriendo a lo mejor. Es todo por el Espíritu Santo, no es fanatismo, hermanos, es la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Mi pregunta es, ¿tienes al Espíritu Santo en tu vida, hermano? No contestes amén. No quiero que digas sí. No, hermano, piénsalo. ¿Realmente tienes la llenura del Espíritu Santo en tu vida? Porque por ahí debemos de comenzar. Dice aquí, en el último versículo, ya lo leímos, y yo lo voy a leer para terminar. Dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Y qué estuvieron haciendo? Buscando del Señor. Busquemos del Señor, hermano. Que esta enseñanza nos lleve a volver a los cimientos del cristianismo, nos lleve a vivir una vida en oración, hermanos, y clamar como una iglesia unida y pedir con humildad, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, dirígenos de acuerdo a tu voluntad, Dios. Haz tú la obra en nosotros, Padre. Nosotros somos la vasija, Señor, tú eres el tesoro. Sin ti no podemos hacer nada, Señor. Padre, delante de ti, Señor, estamos en esta tarde, Dios. Padre, para darte gracias por la reunión del día de hoy, Señor. Y te ruego en el nombre de Jesucristo, Señor, que nos ayudes a volver, Padre Dios, a la senda antigua, Dios. A realmente buscarte en oración, Señor. Padre, hay veces, Señor mío, que nos cuesta trabajo orar, Señor. Pero postrados delante de ti, Señor, a veces sin decir nada, Señor. Y tú sabes que estamos ahí postrados, Señor. Tú tomas nuestras vidas y nos transformas, Señor. Te ruego que tú nos llenes, Señor. Que tú llenes a esta iglesia, Padre Dios. Pacto de gracia, Señor, de tu Santo Espíritu, Dios. Que a cada uno de nosotros nos des la llenura de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, porque podemos, Señor mío, estar, Padre Dios, conociendo la palabra tuya, pero si no hay frutos, Señor mío, Padre, Señor, es algo de preocuparse, Señor. Que nuestra vida dé fruto, dé tu fruto, Señor. Que nuestra vida, Padre Dios, que la vida que tú has puesto en nosotros, Señor mío, dé tu fruto, Padre, donde quiera que estemos, en tiempo y fuera de tiempo, Señor. Padre Dios, yo creo y estoy consciente, Padre Dios, de que necesitamos orar más, tanto personalmente como congregación, Señor. Solamente tú nos puedes, Señor mío, ayudar, Padre Dios. Padre Dios, a tener la fuerza, Padre, que tenía la iglesia primitiva, Dios. Padre, a tener, Señor, la unción que tenía la iglesia primitiva, Señor.
Porque nosotros de nuestras fuerzas nos cansamos, renegamos, nos aburrimos, nos fastidiamos, Señor. Pero cuando tenemos la llenura de tu Santo Espíritu, Señor, las cosas son distintas, Señor. Padre, vemos las cosas, Padre, como tú las ves, bendito Dios. Padre, vemos la necesidad que hay como tú la ves, bendito Dios. Dejamos de juzgar, dejamos de criticar, dejamos, Padre Dios, de hacer tantas cosas que ofenden tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre. Señor mío, que en este momento que salimos de este lugar, Dios, que tú vayas con nosotros, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos acompañe, Señor. Que tu protección esté con cada uno de nosotros, Señor mío. Líbranos del mal, Dios. Del mal que hay dentro de nosotros mismos. Líbranos de esos pensamientos que a ti no te agradan. Enséñanos a orar por nuestros hermanos, bendito Dios. Enséñanos a interceder por nuestros hermanos de esta congregación, Señor mío. Padre, por las necesidades que hay como iglesia, Santo Dios. Te rogamos misericordia, Padre Dios, y sanidad por Bonifacio Escamilla, Señor mío. Padre Dios, que, Señor mío, Padre Dios, dijo que se sentía mal, Señor. Te ruego, Padre, que tú, Señor, metas tu mano, Padre, en su organismo, lo sanes, bendito Dios. Por aquellos, Señor, que se sienten mal físicamente, bendito Dios. Padre Dios, que tienen problemas, Padre Dios, en sus vías respiratorias, gripa, tos, Señor mío, Padre, que están resfriados, Señor. Te ruego que obres misericordia y que tú los sanes, Señor mío, Padre. Aquellos que tienen otro tipo de enfermedad, te ruego, Padre Dios, que metas tu mano, bendito Dios. Y si está en tu misericordia, Señor, sanarlos, sánalos, bendito Dios. Si no, Padre Dios, sabemos que tu gracia es suficiente, bendito Dios. Tu misericordia, Señor mío, Padre, que se renueva cada mañana es suficiente, Padre Celestial. Gracias, Señor mío, por tu gracia salvadora. Gracias, bendito Dios, por tu benevolencia, Señor. Gracias, Señor mío, por habernos rescatado. Partimos de este lugar en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén.